A reading from the book Lectura of del Exodus. libro del Éxodo. The children of Israel En aquellos set out días, from los Ramesses israelitas before marcharon de Ramsés hacia about Sucot. 600,000 men on Eran foot, 700.000 not hombres de a counting the pie, little ones. sin contar los A niños, crowd of mixed y le animals seguía una multitud also went up with inmensa, them. con ovejas y Besides their vacas livestock, y enorme they cantidad had de numerous ganado. flocks and herds. Cocieron la Since the masa dough they had que brought habían out of Egypt sacado de was not Egipto leavened, haciendo hogazas de they pan baked it ácimo, into pues unleavened no loaves. había They had fermentado, rushed out of Egypt, porque los and they had egipcios no los opportunity echaban y even no to los rest from their dejaban sojourn. detenerse, y tampoco The se time the llevaron children of Israel provisiones. had stayed in La Egypt estancia de los was israelitas en Egipto 430 duró years. At the end of 430 años. 430 years, Cumplidos los all the hosts of 430 the años, Lord el left mismo the día land of Egypt salieron de this Egipto very las day. legiones del Señor, This was a night of vigil for the noche en Lord, que veló el Señor as he led them para out of the land sacarlos of de Egypt. Egipto. On this same night, Noche de all the vela children of para Israel los must keep a israelitas vigil for the Lord por throughout todas their generations. las generaciones. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. His mercy endures forever. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor Give porque es thanks to the bueno. Lord, for he is good, Den gracias al for Señor his porque es mercy bueno, endures forever. porque es eterna su He remembered us misericordia. in our Es abjection, nuestra for his humillación, mercy endures se forever. acordó de And freed us nosotros from our y foes, nos libró for de his nuestros mercy opresores. endures forever. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Den gracias Who al smote the Señor porque es Egyptians bueno. in their firstborn? For his Y mercy sacó endures a forever. Israel de And aquel brought out país Israel from their midst, con mano for his poderosa mercy y endures brazo forever. extendido, With a mighty porque hand es and eterna an su outstretched arm, misericordia. for his mercy Él endures dividió en dos forever. partes el mar rojo. Den gracias al Señor Who porque es split bueno. the Red Sea in twain, for his mercy endures Y forever. dividió en dos partes el mar And led rojo, y Israel through its condujo por en midst, medio a for his Israel, mercy y endures arrojó forever. en el But swept mar Pharaoh rojo and his al army into the Red faraón. Sea, Den for his gracias mercy al Señor endures forever. porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The Pharisees went out and took counsel. En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. When Jesus realized this, Pero Jesús se enteró, withdrew from that place. se marchó de allí Many people followed y him, muchos le and he siguieron. cured them all. Él los curó a todos, But he warned them not to make mandándoles que no lo descubrieran.
This was to fulfill what had been Así spoken. se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Behold, my servant, Miren a mi whom I have siervo, chosen, mi my elegido, beloved in whom I delight. mi amado, mi I shall predilecto. place my spirit upon Sobre él he him. puesto mi espíritu, He will proclaim para que justice to the anuncie el people. derecho a las He naciones. will not contend or No cry out, porfiará, no nor gritará, will anyone hear his voice in the no street. voceará por las calles. A bruised reed he will not La break, caña cascada no la quebrará, he will not quench. el pabilo vacilante no Brings lo justice to apagará, victory. hasta In implantar his el name the derecho. Gentiles will hope. En su nombre esperarán las naciones. Verbum Domini. His mercy endures forever. Su misericordia perdura para siempre. 136. El is a Salmo psalm that we pray 136 es un salmo to remember que the oramos para deliverance recordar la liberación out of Egypt, de Egipto, the original deliverance. la liberación original del pueblo de Dios. So it's a psalm that we pray, we Así can que es un pray salmo que when oramos, we que feel like podemos we're orar stuck. cuando sentimos que estamos atascados. His mercy endures forever. Su misericordia Remember that God perdura para delivers his siempre, people through the Red Sea. para recordar que Dios libera a su pueblo a través del Mar Rojo y que puede ayudarnos a atravesar cualquier prueba, cualquier tribulación en que nos encontremos. Behold, Su my misericordia servant, perdura para whom I siempre. have chosen, my beloved, Miren mi whom I siervo que he delight. elegido, The passage from en quien me deleito. Isaiah is what El is read pasaje del during profeta the Monday of Isaías es lo que leemos el lunes de right Semana as Santa, our Lord is justo beginning cuando el his Señor está suffering, comenzando su his first sufrimiento, steps into his los passion. primeros pasos en su pasión. A better translation of Una mejor servant traducción here de siervo aquí would be obedient son. sería hijo The original obediente Greek text. en el texto en original en griego. Meaning obedient son. Siervo queriendo decir Obedience hijo meaning obediente. listening. Obediencia queriendo Obedience decir means escuchar, the hacer caso. capacity to listen. And not just to listen, but an Y no active solamente escuchar, to listen, sino escuchar de and then forma to put into activa, practice. escuchar y luego poner en práctica. How often do we listen Cuán a menudo and actually put escuchamos, into practice y that de which hecho we ponemos listen en to? práctica aquello que escuchamos. How does it go from here to here? The change our ¿Cómo heart and our mind, damos de or aquí does a it go acá, from here out the o other end? de nuestro corazón a nuestra mente, o más bien de aquí a acá? Not really listen. No We estamos don't en take realidad seriously escuchando, the voice of no Christ. tomamos en serio la voz de Cristo. Behold my obedient son, in whom I have Este es chosen, mi Hijo obediente, my a quien beloved yo he in whom I elegido, delight. mi amado, en quien me deleito. Obedience is a hallmark of the La Lord's obediencia life. es un distintivo de la vida del The letter Señor. to the Hebrews La says, carta a los Hebreos son though dice, he was, he learned a pesar obedience de ser from what he hijo, aprendió suffered. obediencia de lo que And when sufrió. he was made Y obedient and cuando perfect, fue he hecho became obediencia y a perfecto, source of se salvation convirtió for en all who fuente de obey him. salvación para todos los que le obedecieron. This statement to the letter to the Hebrews is one of the most controversial Esta afirmación en la carta a los statements in all of Hebreos the New es Testament. una de las afirmaciones más controversiales en el Nuevo Testamento en la He learned iglesia obedience, primitiva. and was made perfect from Aprendió what he obediencia suffered. y se perfeccionó en lo que sufrió. How can Christ, who is ¿Cómo God the puede Son, Cristo, que es Dios learn Hijo, obedience from cómo what puede he aprender suffered? obediencia de lo que sufrió? How can God be made perfect, in other words? En otras Was he palabras, not perfect before? ¿cómo puede perfeccionarse Dios? ¿Acaso no era ya The word perfecto? used for perfect La palabra que here se is utiliza para telos in perfecto Greek, aquí es meaning telos end. en griego, que Christ's significa end final. is telos, Cristo, or his purpose, his mission.
terminó su telos, su propósito, su misión para la que fue enviado. Seamos claros, Jesucristo siempre fue perfecto, siempre obedeció a su Padre. Cristo siempre fue moralmente perfecto en sus decisiones, pero no fue sino hasta que Cristo cargó consigo todos los pecados de todo el mundo In other words, Christ was sent to take on our sins. y a través de su sufrimiento fue que cumple su meta. In order to reconcile us to God. Aquel que es puro y perfecto nos reconcilió con Dios. Este era el telos de Cristo, su fin, This is the mission of Christ. la misión de Cristo. No human person could offer perfect atonement for sin. Ninguna persona humana puede ofrecer expiación perfecta por el pecado. The Day of Atonement, Yom Por eso es Kippur, que precisamente en cada año, el día de la expiación, Yom Kippur, el sacerdote ofrecía, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo y por toda la clase sacerdotal y por todo el pueblo de Israel, quien se reunía en peregrinaje en el templo en Jerusalén cada año para esta ocasión. And they did this because Y lo hacían they knew porque here sabían cada año their que sacrifices were sus sacrificios imperfect. eran imperfectos, incompletos, Again y lo and hacían again and again una y otra vez, cada año, renew their obedience, para renovar su obediencia, renew the covenant. para renovar la alianza. They knew that no human person could make perfect satisfaction for sin. Only God could. Una vez más, ninguna persona humana puede ofrecer satisfacción perfecta por el pecado. Solamente Dios es capaz de esto. Solamente uno puede salvar esa brecha. El Hijo de Dios, Jesucristo. Solamente el Dios hombre es capaz de tomar los pecados de cada persona humana que ha vivido y que vivirá y hacer expiación perfecta. Cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer siempre es imperfecto. Cristo es el sacrificio obediente y perfecto al Padre. Y en la obediencia de Cristo aprendemos lo que quiere decir ser obedientes, lo que quiere decir escuchar de manera activa, de manera que cuando nosotros escuchamos y nuestra obediencia nos cambia nuestras mentes en imitación a la de Él. Por eso decimos que Jesucristo es tanto sacerdote como víctima. En el sacrificio del templo, el sacerdote, los sacrificios obviamente eran separados. El sacerdote ofrece el sacrificio. Y esto es porque el sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio a Dios. La carta a los Hebreos trata de explicar a la comunidad cristiana primitiva que Cristo es tanto sacerdote como víctima. Él es el sacerdote que ofrece y Él es la ofrenda al mismo tiempo. Hay que meditar sobre esto. Jesucristo es las dos cosas, sacerdote y víctima. He offers himself in obedience to the Father. Él se ofrece a sí mismo en obediencia al Padre. Es en el sufrimiento de Cristo que Él permanece obediente al Padre. Y nos muestra que Él es el sacerdote. Él es el mediador que logra la reconciliación con Dios. Cristo siempre es obediente. Él no aprendió obediencia para sí mismo, pues Él es Dios. ¿Para qué? ¿Para quién es que Él la aprendió? Nosotros. Por nosotros. No lo aprendió por sí, sino para ustedes y para mí, en su humanidad, en su humanidad sacra. Aprende obediencia en la carne. Aprende obediencia de forma similar
a la manera en que se hizo perfecto a través del sufrimiento. His obedience was not complete Su until he obediencia no put se into completó sino practice hasta que puso en práctica, his own experience, a través de su his propia own death experiencia, of a himself. través de su propia ofrenda, de su persona, en su humanidad sacra al Padre. And this should be Y consoling esto in every sort of trial. debe ser fuente de consuelo en toda We tribulación. have a God that identifies Tenemos un with Dios us, que se identifica con a nosotros, God that knows un human Dios suffering, que conoce el a God that sufrimiento knows humano, suffering un in the Dios que flesh. conoce el sufrimiento en He's la taken carne, on our flesh. ha adquirido nuestra This carne. is the glory of Christianity, Esta es la gloria del cristianismo, that God has taken on que flesh. Dios ha adquirido carne. God is not an Dios abstraction. no es He's taken on flesh. una And he abstracción, keeps his ha flesh adquirido in carne y heaven conserva su carne en for el all cielo eternity. para toda la eternidad. A God who dove into the deep end of suffering. A God who Dios, took his own quien entró en medicine, la profundidad del as sufrimiento, Archbishop quien probó de su propia Venerable medicina, Fulton como el Sheen venerable said, arzobispo Fulton Sheen dijo, much like a parent who muy takes the similarmente a un medicine padre before a que toma la child medicina antes que el niño, because the medicine is a little bit porque la bitter. medicina es un poquito amarga. Sometimes the parent before A the child veces el takes it padre, antes que el niño la pruebe, lets the child know that it's okay to lo hace para take que el some niño of the sepa pain. que está bien si la toma. God takes his own medicine, Dios toma de su propia medicina, his own suffering, his own death. su propio sufrimiento, su He propia dives muerte. right into Muere his passion in order to show us obedience. después de sufrir su pasión That para we might learn mostrarnos obedience from him. obediencia, para que aprendamos obediencia de Él. An obedient offering he gives. The primary role of Christ's life on El earth papel principal de la vida de Cristo en la tierra es como víctima. learns obedience and Él becomes aprende obediencia perfect in y se suffering vuelve by perfecto en el taking all sufrimiento people al unto himself. aceptar a todos los Becomes pueblos the en su offering persona. that is Se pleasing convierte and en la ofrenda que acceptable es to God, agradable y an aceptable a Dios. obedient offering, a humble Una and ofrenda obedient obediente, una ofrenda humilde y obediente. Then the author to the Hebrews links Christ's Pero luego el perfection autor de la carta a and los passion hebreos with our vincula salvation. Christ's transformation la and perfección being made perfect for de his la pasión de Cristo passion con nuestra salvación. was not just for himself, La transformación de but its Cristo consequences for us. a través de su pasión no es solamente para nosotros mismos, sino que tiene consecuencias para toda la eternidad. He to learn it himself, Apren- for himself, Una vez más, nosotros aprendemos obediencia a través de la obediencia del in Señor. his humanity. A Él no le hacía falta aprenderlo, On pero lo hizo por Saturdays, we nosotros. ponder the Los obedience días of sábados Mary, meditamos acerca de la obediencia de María, the mother of God. la Madre de Dios. In the fourth glorious mystery, we En ponder el the cuarto obedience of Our Lady misterio who glorioso, placed meditamos before us acerca the de la standard obediencia de la model Virgen of obedience. para poner ante nosotros el ejemplo de obediencia. The main message might be is obedience doesn't El restrict, mensaje principal sería que la obediencia but no nos obedience restringe, frees us. sino que nos libera. Obedience frees La us obediencia to be who nos we were libera created to para be. ser aquellos Doesn't para restrict lo que fuimos us. creados. No nos It really restringe, makes us free, realmente nos da libertad, free to nos hace libres offer ourselves to para God as ofrecernos he has a offered Dios himself como Él se ha for ofrecido us. por nosotros. And ponder this. Y mediten Saint acerca de Joseph esto. and the Blessed San Virgin José Mary, y la Santísima Virgen as María, models of obedience, como being modelos de obedient to obediencia, the law of Moses, al ser obedientes a la ley de cultic laws Moisés, of the temple, present las their leyes son culticas del templo, as a presentan a su sacrifice Hijo in the temple that como day. sacrificio en el templo aquel día. According to the law, they present their Según la ley, firstborn to be presentan redeemed. a su primogénito para ser redimido. There is enough to ponder here Hay for suficiente meditation para for a meditar aquí, lifetime. para meditar para toda la vida. Sacrifice. La obediencia, el He is perfect sacrificio. sacrifice, Él es el sacrificio and they are perfecto offering in y ellos obedience the one ofrecen en who would be the obediencia perfect a aquel que sacrifice, sería el sacrificio both as perfecto, priest and victim for tanto our como salvation sacerdote y and víctima salvation para of the nuestra world. salvación y la salvación del mundo. And in obedience, the Blessed Virgin and En Saint la Joseph obediencia, la Santísima Virgen y San José present for redemption presentan the one para who would redeem the redención world. a aquel quien había de redimir al mundo. Ponder that. Mediten acerca de eso. In obedience, they present En la obediencia for redemption
presentan para la the redención one a who aquel would redeem the whole world. quien redimiría al mundo entero. They lay him before God. Lo presentan ante Dios. Our Lady is the one who had a front row seat La Virgen tuvo un asiento en primera fila para cada aspecto de la vida del Señor. every action of obedience Cada acción de obediencia, ella vio from his birth to his desde su death. nacimiento hasta su Obedience muerte, every step la of the way. obediencia, cada paso del She saw camino. him and Y ella lo vio literally she saw him y take his first step. materialmente lo vio tomar su And primer she paso saw como him niño take his first step to Calvary. y lo vio tomar su primer Every paso single hacia el Calvario, Every single way. cada paso del Our camino. Lady as mother La of Virgen, God and mother of us, madre, su madre, madre de Dios, madre nuestra, ve al Señor en obediencia, laying down his life. And she was dar there su at vida. Ella estuvo Calvary presente en when el he made that Calvario perfect cuando Él offering. hizo esa One who ofrenda gazed upon perfecta. the cross, Ella gazed es upon la her que son, contempló la cruz, contempló a su Hijo, and watched him offer his life to the lo Father. miró ofrecer su vida al Padre, Watched him draw his last breath. lo miró Watched him expirar su say, último "Father, aliento, into lo thy miró hands I commend my spirit." decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And very shortly after, Y muy poco she's después, the one who would ella hold es la quien dead son in her sostendría a su arms Hijo and muerto gaze en upon sus brazos what he had done y contemplaría lo que Él había hecho por obediencia.